Buenas tardes, mi nombre es Jessica Aguirre. Bienvenida esta tarde a todas las estudiantes y estudiantes del curso de Elementos de Violencia Doméstica de la 5002. En esta tarde vamos a ver unos conceptos generales del curso y sobre todo de los 3 primeros capítulos, el capítulo que dice Introducción a la violencia intrafamiliar, el capítulo del proceso de victimización y el proceso de conducta agresiva. Entonces, estos 3 capítulos vamos a retomar conceptos importantes que son necesarios para, digamos, lo que es el primer examen del curso y que les va a ayudar a poder comprender las lecturas que son variadas que van a encontrar en estos 3 capítulos. Iniciamos primero con lo que es el concepto de violencia y vamos a tomar el concepto de violencia que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que es un uso deliberado de la fuerza física o el poder, o sea, quiere decir que es un uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra sí mismo, otras personas o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muertes, daño psicológico, desarrollo o de privación. Así que cuando vemos este concepto que habla de un uso deliberado de la fuerza física o del poder, y es interesante porque dice que puede ser un uso deliberado hacia usted mismo, hacia otra persona o hacia un grupo o comunidad. Entonces, a partir de este concepto podemos hablar entonces que hay diferentes tipos de violencia. Esos diferentes tipos de violencia, ¿cuáles van a ser? Según la persona afectada, según el agente y según el ámbito. Entonces vamos a ver a través de estos 3 tipos de violencia que se encuentran dentro del concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud para que podamos ir digamos, viendo el concepto y lo que ustedes tienen que ir comprendiendo la violencia. Según la persona afectada, aquella persona que ha sido o sufre de violencia, que ha sido violentado, agredido, dice que estas personas pueden ser las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o personas con una orientación sexual distinta. Entonces, estas son las personas que según el tipo de persona afectada, son las que podemos encontrar que pueden dentro de la sociedad vivir un tipo de violencia. Veamos la violencia contra las mujeres, porque este texto se enfoca más sobre la violencia contra las mujeres y contra los niños. Dice un concepto que se construye a partir de la primera Convención Interamericana en Belém do Pará en 1995, nos dice que la violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, la violencia contra la mujer va a ser toda acción, toda conducta, ¿verdad?, que vaya en contra o en detrimento de ella, donde sufra una acción física, sexual o psicológica hacia ella. Entonces, dentro de esos tipos de violencia contra la mujer, ¿cuáles son esos tipos de violencia que vemos en la sociedad? Encontramos el femicidio, encontramos la violencia sexual, vemos también la violencia en relaciones de pareja, el uso violento y discriminatorio de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Entonces, estos son ejemplos de tipos de violencia que podemos encontrar contra la mujer dentro de la sociedad. Ahora bien, si queremos ver la violencia según el agente, vamos a encontrarnos que la violencia puede ser autoinfligida, puede ser interpersonal y puede ser colectiva. Cuando hablamos de una violencia autoinfligida, estamos hablando que es una violencia que ejerce el individuo hacia él mismo. ¿Qué tipo de violencia? Puede ser una conducta suicidia, puede ser un abuso contra sí mismo,
Cuando hablamos de interpersonal, estamos hablando de una violencia intrafamiliar, una violencia entre parejas, un abuso infantil, puede ser un abuso contra la persona adulta mayor. Ese es un ejemplo. Si hablamos de violencia según el agente en forma colectiva, podemos hablar de violencia económica, violencia física y violencia social. Cuando hablamos de violencia social, nos referimos a qué tipo de violencia: pandillas, acciones terroristas. Cuando hablamos de violencia económica, estamos hablando de la negación a accesos de servicios públicos, por ejemplo. Según el ámbito, la violencia puede ser intrafamiliar y puede ser una violencia extrafamiliar. Cuando hablamos de violencia extrafamiliar, estamos hablando de aquella violencia que se da fuera del ámbito de la familia, aquella violencia, por ejemplo, un abuso sexual que vive un niño en manos de un vecino, en manos de un amigo, de alguien cercano a la familia, pero que no es parte del núcleo de la familia. Cuando hablamos de según el ámbito intrafamiliar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la ley contra la violencia doméstica? Nos dice que la violencia intrafamiliar o doméstica es una acción u omisión directa o indirecta ejercida contra parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Entonces, este concepto que nos aporta la ley contra la violencia doméstica nos dice que la violencia doméstica intrafamiliar puede ser cometida por un miembro de la familia, por un miembro cercano de parte de la familia hasta un tercer grado de consanguinidad, pero también nos dice que es considerada la violencia intrafamiliar por aquellas personas que tienen la patria potestad, la tutela. Ejemplo, si un niño vive en un albergue y él sufre violencia, dice la ley que este tipo de violencia que él esté viviendo en ese albergue es considerado como violencia intrafamiliar, ya que la institución es el guarda, la tutela del niño, entonces por lo tanto hay cierto vínculo, cercanía del niño con los guardas de la institución. Entonces eso también es considerado una violencia intrafamiliar o doméstica. Tipos de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son esos tipos de violencia intrafamiliar? Las que conocemos como violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y negligencia. Y voy a hacer un alto aquí y que me parece que es muy importante y que siempre cuando tenemos que revisar los instrumentos de evaluación nos encontramos que muchas veces que cuando le hacemos la pregunta de los tipos de violencia y un ejemplo, tienden mucho a darnos ejemplos de lo vivido o lo que han observado por terceras personas. Es válido, pero en el caso de los exámenes siempre se les pide que el concepto que ustedes van a definir como violencia sea los que van a encontrar, que hay muchos dentro del texto, yo solamente di uno, son los que ustedes deben utilizar. ¿Cómo se define a partir de la ley o teóricamente la violencia intrafamiliar o doméstica, y no tanto por lo que hemos vivido? Lo que hemos vivido nos sirve tomando la teoría para comprender y explicar la situación, para comprender lo vivido, pero en el examen es muy importante que podamos dividir esa parte de lo que es lo teórico
con lo que es la experiencia personal. Como futuras docentes, es importante que ustedes tengan claro lo que la teoría dice, lo que la ley define, para que ustedes poder accionar, para que ustedes puedan digamos, apoyar a la familia que esté viviendo en ese momento una violencia intrafamiliar y ser objetiva a la hora de evaluar las acciones que se están observando. Entonces, continuamos. El primer tipo de violencia intrafamiliar, que es la física, dice que es la acción, nos dice la ley en su artículo 2, inciso 6, acción o omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Entonces, ¿qué se considera violencia física? Todas esas acciones que ponen en riesgo la integridad corporal de la persona, es decir, su cuerpo, aquellos golpes, mutilaciones. ¿Qué otro tipo de violencia física se puede dar? Ya dije, golpes, puede ser con un objeto, puede ser con las manos. La violencia física puede ser muchas veces, y lo hemos visto en los medios de comunicación, en donde la mujer pues es golpeada, es lanzada hacia un lugar, se le lanza un objeto. Son cosas que agreden o violentan su físico o su cuerpo. ¿Qué vamos a entender por violencia psicológica? Lo que dice la ley de la violencia doméstica. Acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otra persona por medio de la intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento, cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica y la autodeterminación o el desarrollo personal. El mismo concepto, la misma forma como la ley define lo que es violencia psicológica, ya nos está dando los patrones para nosotros poder definir o identificar una persona que sufre de violencia psicológica y no mezclarla con los otros tipos de violencia. Dice que es una acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones o comportamiento. Entonces, ese controlar las acciones no habla de algo físico, es una forma de agresión que puede hasta ser verbal, por lo general, donde se intimida a través de palabras, se intimida a través de amenazas, se intimida a través de humillaciones, ya sea pública, o se buscan mecanismos para que la persona se aísle de la sociedad. Esas son violencias psicológicas. Una persona puede ser llevada a aislarse de su entorno familiar, de su entorno con el resto de su familia, y sin haber sufrido una violencia física. Solamente ha sido de intimidación, han sido amenazas verbales, pero no llega al grado de que se ejerza una violencia sobre su cuerpo. Entonces vemos que la misma ley nos va definiendo qué es una violencia psicológica, qué es una violencia física, y es esto importante que ustedes lo puedan ir distinguiendo para que cuando venga ese momento primero del examen, ustedes puedan distinguir un tipo de violencia de otro. Igualmente en su ámbito escolar, como maestras, ustedes puedan determinar o identificar o discriminar qué tipo de violencia, si es lo que se está viviendo. La violencia sexual. Aquí es importante porque a ver cómo lo decimos, hay que distinguir entre lo que es violencia y lo que es abuso sexual, pero vamos a remitirnos a la violencia sexual primero. Dice que es la acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o participar entre otras interacciones sexuales mediante la fuerza, la intimidación, la coerción
el chantaje, el soborno, manipulación o amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que se encuentra en medio de una actividad sexual que no ha sido con su consentimiento, sino que ha sido a través de una amenaza o de una manipulación, a través de una intimidación, entonces considerada una violencia sexual. Entonces esto es importante que lo podamos distinguir, porque el hecho de que una persona, ¿verdad?, esté en ese momento en la acción, en la actividad sexual, lo que determina que sea una violencia sexual es que hay una obligación, una amenaza, un soborno, una intimidación, una coerción hacia la persona, donde la está obligando a tener relaciones sexuales cuando realmente no lo quiere. Violencia patrimonial. La violencia patrimonial tiene que ver con lo que son, lo que decimos patrimonio, que es la acción o omisión que implica daños, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes de valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de algunas personas mencionadas en la definición de violencia doméstica. Entonces, aquellas personas que son privadas, en este caso, si la mujer, los niños o adultos mayores o personas con discapacidad son privadas de recursos económicos, son privados de trabajo, de sus documentos personales, hay una retención o una destrucción de sus objetos, eso es considerado por la ley como violencia patrimonial. Patrimonial, ¿a quién? A las personas que indicamos, con discapacidad, adulto mayor, niños, jóvenes, mujeres, hacia esas personas en la cual se va dirigiendo este tipo de acciones es considerado como violencia patrimonial por la ley. Otro tipo de violencia es la negligencia. ¿Cuál es ese? Este es muy importante para ustedes como docentes, porque se puede distinguir dentro de las familias cuando un niño está sufriendo de un tipo de negligencia que es considerado como violencia. Nos dice la ley que la negligencia es la acción o omisión de los padres, cuidadores o guardianes con relación al cuidado de niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayor y personas con discapacidad. Dice que la negligencia ocurre cuando las personas encargadas de la guarda, crianza, tutela o curatela no satisfacen las necesidades básicas de quienes dependen de ella, teniendo la posibilidad de hacerla. Si usted me dice que usted encuentra una familia en que en un momento determinado sus padres están sin trabajo, ¿es considerado negligencia? No. Negligencia es cuando estos laborando, teniendo la posibilidad de proveer de todas las necesidades, privan a estas personas de las necesidades básicas, de los servicios que necesita todo ser humano. Además, la negligencia, dice, priva a la persona afectada de ¿qué? De protección de alimentos, de cuidados de higiene, vestimenta, educación, atención médica, supervisión, digamos, total de estado de abandono. Entonces, si encontramos una persona con esas características, podemos decir que sufre una violencia llamada negligencia y que eso está ya identificado por la ley. Entonces, estos tipos de violencia que hemos visto son muy importantes que ustedes puedan tener clara la definición y ejemplos. A partir de lo que la ley lo define, no de lo que nosotros pensamos
qué es una violencia. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, vea que lo estoy constantemente repitiendo, porque son una de las fallas que encontramos en los exámenes. Definen conceptos de violencia o tipos de violencia a partir de la experiencia, de haber observado situaciones en su vecindario, que no es que no sea válida, pero en los exámenes lo que les pedimos en determinadas preguntas, que ustedes puedan tener claro cómo lo define la ley, porque si usted tiene claro cómo lo define la ley, entonces usted puede evaluar si hay un caso que dentro de su aula escolar que esté sufriendo de algún tipo de violencia, porque realmente para usted poder presentar la acusación, usted tiene que basarse en la ley y no en su experiencia ni en lo que usted cree o de acuerdo a sus criterios. Esto es muy importante. Proseguimos. Factores que legitiman y perpetúan la violencia. Dos factores, el patriarcado y el poder. Cuando hacemos las lecturas, ¿verdad?, nos dicen los autores que son dos conceptos muy importantes para poder entender lo que legitima la violencia. El primer concepto, patriarcado. ¿Qué nos dicen las lecturas que es un patriarcado? Nos dice que es un orden social, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es un orden, un sistema establecido dentro de la sociedad que se caracteriza por relaciones de dominación, opresión, establecidos por unos hombres sobre otros y sobre mujeres y las criaturas. Dice, los varones dominan la esfera pública y privada. Entonces, cuando hacemos una lectura de las teorías, lo primero que vamos a encontrar que la violencia que se ejerce, según las teorías, la violencia que se ejerce dentro de las familias es producto de una enseñanza social, de un orden social llamado patriarcado, en donde la dominación está en las manos de los hombres, sobre mujeres, sobre criaturas, dentro de un ámbito privado o público. El otro concepto que tenemos que retomar cuando estamos hablando de violencia, en este caso de elementos de la violencia doméstica, es el concepto de poder. Aunque yo le pongo a ustedes ahí dos conceptos de poder porque me parece que es muy importante. Está el concepto de poder que está ligado al sistema social patriarcal, del patriarcado, que dice que el poder es un dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Entonces, dice que es el poder, es esa facultad y ese dominio, ¿verdad?, en el cual usted le impone su autoridad a otra persona. Pero también hay otro concepto de poder que es importante a la hora de que las personas están restaurándose de una situación de violencia. Y dice que el poder es la capacidad de pensar, de actuar sin que dicha capacidad se utilice para hacer que otras personas hagan lo que si no se les, o sea, que otras personas hagan lo que uno desea y que sean forzados para hacerlo y que no lo harían. Entonces, hay dos formas de poder, un poder negativo, que es donde usted obliga a la persona a hacer lo que no quiere hacer, y el otro poder, que es esa capacidad que tiene todo ser humano de pensar, de actuar, esa capacidad para hacer cosas nuevas, capacidad que le haga es empoderarse, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de conceptos de poder que son muy importantes y que lo vamos a ver en las diferentes lecturas. Mitos del poder. Estos mitos del poder tienen que ver con ese poder que ejerce un individuo hacia otra persona para que haga lo que no quiere hacer, para que haga lo que no haría en otras condiciones. ¿En qué condiciones? En condiciones de violencia. Entonces, el primer mito del poder es que solo las personas con recursos económicos y preparación académica tienen el poder sobre otro. Ese es un mito, porque ya hemos visto y se han visto a lo largo de los estudios que no se necesita tener
recursos económicos ni preparación académica para ejercer el poder sobre otro individuo. Además, otro mito es el castigo es necesario para educar a la persona que se porta mal. Este es un mito que vamos a encontrar como justificación en muchas situaciones de violencia doméstica donde se castiga a la otra persona, ¿verdad?, para educarla. Muchas veces los padres exceden su forma de corregir con castigos muy fuertes. Ese es un ejemplo que es un mito creer que la corrección se pueda dar a través del castigo corporal. El poder es siempre represivo, no hay otra forma de ejercerlo, eso no es cierto. Ya vean que yo les di dos conceptos de poder, un poder negativo, pero también digamos que hay un poder positivo, que fue el que hablamos, que es esa capacidad de nosotros de empoderarnos y de hacer cosas nuevas. Otro mito del poder es si te disciplinan con mano dura es porque te aman. Ese es otro mito que está en torno del poder, en torno a la violencia que se ejerce hacia otro individuo y que se justifica con la disciplina. Algunas personas no tienen ningún poder. Ese es otro mito. Todos tenemos poder, como les dije en el segundo concepto positivo de poder. Ahora veamos las características del poder de dominio. ¿Cuáles son esas características? Bueno, se ejerce a través de la vigilancia. Entonces, el poder, como es una forma de manipular, de ejercer fuerza sobre otra persona, vamos a encontrar que una manera de ejercer ese poder a través del dominio sería un ejemplo, la vigilancia. Otra característica sería el poder se ejerce pero también se cede. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, consciente o inconscientemente, con temor o sin temor, usted puede cederle a otra persona que ejerza poder sobre usted. Otra característica del poder de dominio es se extrae de los cuerpos, tiempo y trabajo. Usted puede ejercer poder sobre, dice, cuerpo, tiempo y trabajo sobre aquellas personas que están bajo su servicio, bajo su cuidado, y usted explota a esta persona con tiempo, con trabajo. Esa es una manera de ejercer poder. ¿En qué sentido? En que yo trabajo más tiempo por necesidad de un salario y por lo tanto estoy cediendo y dándole poder a esa persona de que pueda tener dominio sobre mí. Otra característica es que es represivo y opresivo. El poder siempre va a tratar, siempre va a hacer lo que esté a su alcance, las personas con poder, para mantener un dominio sobre la tercera o segunda persona. Siempre va a buscar situaciones donde pueda aprovechar para oprimir al individuo, oprimir a la mujer, oprimir a los niños, y hasta de manera represiva. Se puede también decir que el poder se puede transformar, y eso tiene que ver con el concepto que hablamos sobre el dominio, sobre el dominio. Dificultades para enfrentar la violencia en la familia. Hay muchas dificultades que vamos a encontrar dentro de la familia que limita al individuo, ¿verdad?, a enfrentar la violencia que se vive dentro del ámbito familiar. El fatalismo es uno, es pensar que la violencia que se vive ya no tiene remedio, que no hay salida, que es lo que le tocó y es lo que tiene que vivir. Cuando hablamos de reduccionismo policivo, es cuando hablamos de que muchas veces en el entorno, cuando una familia vive violencia doméstica, nadie
no se busca, no se busca la ayuda de la ley, porque se dice que no van a hacer nada, que no van a tomarlas en cuenta, que no hay manera de probar que se está viviendo la violencia. Otra dificultad es la privación de la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Que al ser la violencia familiar, intrafamiliar en un ámbito privado, es difícil muchas veces de poder explicarle, o hay un sentir de vergüenza, que todo el mundo se entere de que usted y parte de su familia están viviendo esa violencia intrafamiliar. Entonces queda en ese ámbito cerrado de la privacidad del hogar. Otra dificultad es la socialización de la desigualdad, que es un elemento, digamos, muy importante, porque ya sabemos que dentro de un ámbito familiar pues hay estructuras, y en esas estructuras se tiende a socializar de manera desigual la autoridad. Entonces la autoridad es el que, en este caso el hombre, la autoridad es aquel que trae la provisión a la casa, la autoridad la tiene el miembro de la familia, que es el que sostiene el hogar. Entonces vamos a encontrar que hay una desigualdad dentro de la familia, y eso dificulta poder enfrentar la violencia. Otra dificultad que encontramos es la legitimidad, porque socialmente la violencia doméstica, a pesar de que está regulada, penalizada por la ley, todavía encontramos vestigios de que es un problema interno, es un problema privado, es un problema de la pareja, de la familia, y se resuelve dentro de ese entorno. Siguiendo con el concepto de la violencia, vamos a encontrar modelos teóricos construidos para explicar los efectos de la violencia. Entonces, estos modelos teóricos lo que tratan de explicar es los efectos que la violencia tiene en determinados ámbitos. Ejemplo, está la teoría que se denomina en el texto desesperanza aprendida, está el modelo del ciclo de la violencia, y está el modelo del síndrome de acomodación al abuso sexual. Estos tres modelos teóricos nos explican los efectos que tiene la violencia, y sobre todo la violencia intrafamiliar en diferentes miembros de la familia. Veamos la desesperanza aprendida. ¿Qué nos dice este modelo teórico? Nos explica cómo las personas pierden la capacidad para predecir si sus respuestas naturales las protegerán, debido a que han experimentado situaciones de agresión de las que no han podido escapar. Entonces, vea que el modelo se llama desesperanza aprendida. Quiere decir que las personas que viven esa violencia lo ven como ya algo natural, como ya algo que no hay manera de salir de ese entorno, que no hay manera de vivir una vida más tranquila, que no hay quien los pueda proteger, porque ellos mismos no se pueden proteger. Entonces, cuando uno ve este modelo que explica, uno puede de repente analizar, dependiendo del caso, si los que están viviendo la violencia doméstica ya lo han tomado como una desesperanza, como ya no hay salida, entonces por lo tanto nos callamos, no lo denunciamos, es lo que me merezco, no hay más nada para mí, no veo que haya algo en mi vida que pueda mejorar, y por lo tanto se conforman con vivir constantemente esa violencia. Dice este elemento, ¿qué
produce una serie de distorsiones en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. ¿Qué quiere decir? Que esa desesperanza produce distorsiones en los pensamientos, sentimientos, comportamientos de las personas. ¿Y qué tipo de distorsiones? Incapacidad para controlar los eventos que suceden. Se da depresión en los individuos. Viven en constante ansiedad. Sus expectativas no son realistas en torno a la persona agresora y al futuro. Y esto es interesante porque a pesar de que viven esa violencia, tienden a pensar que eso va a cambiar, que a futuro el agresor, pues ese enojo se le pasará, esa rabieta se le pasará, algo hará para que cambie. Entonces dice este modelo teórico, ¿verdad?, que entonces esto es ya algo que se va distorsionando, sobre todo en el pensamiento y en los sentimientos de la persona y en su comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra con personas que pueden percibir que hay un problema de violencia intrafamiliar, ellos la actitud que toman es decir, esto pronto va a pasar, esto pronto va a cambiar, todo va a ser diferente. Cuando, por ejemplo, tengo un trabajo, vamos a ver que todo va a cambiar. Cuando esta persona mejore su situación social o física, esto va a cambiar. Entonces son distorsiones del pensamiento, distorsiones de sentimientos que tienen las personas que viven ese tipo de violencia. La desesperanza aprendida, nos vamos a dar de cuenta que eso se aprende desde la infancia. No son esos factores de desesperanza, no se aprende siendo adultos, sino se aprende desde la infancia. ¿Y qué aprenden? A ver, ¿por qué? Porque han sido personas que han visto a otros ser maltratados, han sido testigos de violencia física en su hogar, han sido ellos mismos maltratados, viven en una pobreza extrema, han sido rechazados por otros niños. Hay una pérdida temprana del padre o la madre por separación o muerte. En la etapa adulta, el factor de desesperanza es el patrón de violencia en la relación de pareja. Hay comportamientos de poder y control por parte de la pareja. Hay amenaza de muerte por parte de la pareja. Nos encontramos que la pareja tiene abusos de alcohol y droga. Esto es importante. Entonces vemos que los factores de la desesperanza aprendida, y vamos a ir un poquito otra vez atrás, aprendida desde la infancia, es porque vivieron maltrato, porque fueron testigos de violencia física en el hogar, porque viven en una pobreza extrema que no los hace ver o pensar que pueden salir de esa situación debido a su entorno, porque han sido rechazados por otros niños y porque han perdido a sus padres o a sus madres a unas edades muy tempranas, ya sea por muerte o separación. Y vámonos ahora a la desesperanza aprendida en la vida adulta. Muchos de esa desesperanza que se aprendió desde la niñez se va trasladando a la vida adulta. Entonces, vemos que hay una desesperanza porque hay un patrón de violencia en la relación de pareja que por lo general la mujer considera que no puede salir de ahí. Hay comportamientos de poder y control por parte de su pareja donde la va aislando de la sociedad, y todos esos elementos hacen que la persona se encuentre, como dice
teoría en una desesperanza. No hay esperanza para sus vidas, no hay futuro para sus vidas, no hay una vida, digamos, feliz y plena para ellos. Eso es lo que ellos consideran a partir de la violencia que están viviendo tanto desde la niñez como en sus relaciones de pareja. La otra teoría es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia nos trata de explicar, como lo dice la palabra, ciclo de violencia. Ese ciclo de violencia es el que se vive dentro del hogar. El ciclo de violencia lo que trata de explicar es cómo comienza la violencia desde un punto y termina en ese punto. Por eso que dice que es un ciclo. Ese ciclo, ¿cómo está compuesto? De 4 etapas. La primera es la acumulación, luego se da una explosión, luego se da un distanciamiento, reconciliación y otra vez llegamos al punto de acumulación. Entonces, esa etapa de la acumulación que nos habla el ciclo de la violencia, en esa etapa es donde se acumula una serie de situaciones que hacen que la persona que es la que ejerce la violencia tenga elementos, ¿verdad?, para él luego explotar. Entonces hay una serie de situaciones en su entorno o en sus emociones o en su mente o socialmente que va acumulando y va formando ese primer momento de ese ciclo de violencia que después vamos a ver que llega a una explosión. Entonces, en esa etapa de acumulación que está la persona que es la que violenta, la que agrede dentro de la familia, las mujeres comienzan a sentir angustia, comienzan a sentir miedo, comienzan a sentir ansiedad, y no solo las mujeres, sino los niños o los adultos mayores que viven en ese hogar o aquellos con discapacidad comienzan a observar y sentir esa atmósfera de presión, ¿verdad? Como una olla de presión donde se va acumulando muchas situaciones y que saben que en algún momento va a estallar. Y es ahí donde viene la etapa de explosión. Ese acumulamiento de enojo del individuo hace que explote. Y explota, y ahí es donde viene y donde se da mucho todo lo que son la violencia física, violencia psicológica, se da la violencia sexual. ¿Por qué? Porque el individuo explota. ¿Y qué sucede con los miembros de la familia? ¿Qué sucede con la mujer? La mujer se paraliza porque no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo defenderse, en el fondo está enojada, pero también siente dolor, siente soledad. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la explosión es donde se dan los abusos, es donde la violencia ejercida por la persona que tiene poder dentro del hogar hacia los otros miembros. Entonces, en esa parte de explosión es donde comienzan a haber manifestaciones de la violencia física, es donde comenzamos a escuchar ya después testimonios que en ese periodo se dan violaciones sexuales. En ese periodo encontramos que la violencia psicológica es sumamente fuerte. Entonces, esa etapa de explosión es la etapa que se puede ver y que digamos que en las terceras personas que viven fuera del entorno familiar pueden percatarse de que algo no está bien dentro de esa familia cuando llega a esa segunda etapa que es de explosión. Luego viene la tercera etapa que es el distanciamiento. Aquí la mujer procura no ser vista, procura no tener relaciones con la familia para que nadie se percate de lo que pasa, porque tienen miedo, porque tienen vergüenza. ¿Qué dirá la familia? Tú eres la culpable de que eso pase, tus hijos son culpables. Entonces hay un sentimiento de distanciamiento de la mujer con todo su entorno.
exterior a la familia. Luego de esa etapa vemos la etapa de reconciliación. ¿Cuál es esa etapa de reconciliación? Cuando el agresor comienza a sentirse culpable, cuando el agresor dice que no lo vuelve a hacer, promete no hacerlo, promete que va a cambiar, muchas veces prometen que van a ir al psicólogo, que van a buscar ayuda. Llega ese momento de reconciliación donde el agresor busca elementos como agradar a las personas que ya él ha agredido, porque digamos que se siente culpable. Pero eso es una etapa en un periodo muy corto, porque luego otra vez comienza la acumulación de tensiones, acumulación de enojo por parte del agresor, acumulación de molestia, y otra vez el ciclo se repite, porque otra vez pasamos de la reconciliación a la acumulación y otra vez continuamos con este ciclo de violencia. ¿Por qué las mujeres no salen, dice esta teoría, de ese ciclo de violencia? ¿Por qué no abandonan y denuncian a sus compañeros? Dice esta teoría del ciclo de la violencia que no lo hacen por vergüenza y humillación. No lo hacen por temor a sufrir agresiones más violentas. No lo hacen por el control económico del agresor. No lo hacen por temor a perder a sus hijos o a sus hijas. También no lo hacen por la creencia de que ellas son las causantes de la situación de violencia en su hogar. Si ellas cambiaran, si se quedaran calladas, si hicieran las cosas como se les pide, si tuvieran otro tipo de actitud, entonces no estarían sufriendo ese tipo de violencia. Otra teoría que explica la violencia es el síndrome de acomodación al abuso sexual. Y es interesante porque esta teoría, ¿verdad?, explica el abuso sexual y sobre todo que es ejercido hacia los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que cuando hablamos de violencia doméstica, no solamente hacia la mujer, sino también hacia los niños y hacia los adolescentes. En este caso, se habla del síndrome de acomodación al abuso sexual que se ejerce sobre niños y niñas y adolescentes. Dice que guardan en secreto el abuso o lo revelan y luego se retractan. Y además dice esta teoría que se produce una adaptación al abuso como estrategia de sobrevivencia a las contradicciones, chantaje, presiones y miedo de amenaza. Dice esta teoría que cuando los niños y los adolescentes son abusados sexualmente, ellos guardan el secreto sobre el abuso, pero cuando lo revelan y el adulto duda de si esa situación se dio, ellos lo que hacen es luego de retractarse de que eso nunca sucedió. Entonces, ¿qué hacen? Adaptarse al abuso como una estrategia a las contradicciones, a los chantajes, a los miedos y amenazas. Entonces, nos vamos a encontrar que muchos niños sufren de ese abuso sexual y no es que les guste, simplemente es que cuando lo revelan no le creen. Y como no le creen, entonces lo que tienen que hacer es decir, eso nunca pasó, y entonces vivir con ese abuso sexual calladamente, porque son presionados, porque viven chantaje, por miedo. Entonces esta teoría trata de explicar ese síndrome de lo que llamamos de acomodación del abuso sexual. La teoría explica varias etapas del proceso de acomodación y en la primera etapa que explica es el secreto. El secreto es, dice la teoría, se le impone el guardar el secreto del abuso sexual por diversos medios, por amenaza, por chantaje,
por soborno. Así que la primera etapa dice esta teoría del proceso de acomodación es el secreto y se da por amenazas, chantaje y soborno. La segunda etapa, la impotencia. Aquí el niño se siente que no tiene posibilidades de detener lo que está sucediendo. Tercera etapa, la sensación de estar atrapado. Entonces, ¿qué dice? El niño, dice, al sentir que no puede detener el abuso, el niño o la niña se percibe atrapado en la situación. Entonces, es ese sentir de los niños que no pueden salir, que no se lo pueden decir a nadie, que eso no va a pasar, que va a continuar. Dice la teoría que es una sensación de estar atrapado lo que tienen los niños. La otra etapa del proceso de acomodación es la revelación tardía. ¿Qué nos dice esta teoría? Que en el momento, digamos, mucho después del abuso sexual posterior, dice, muchos niños finalmente les cuesta aceptar y decirle a un adulto lo que le sucede en el momento. Lo que hacen es esperar mucho tiempo más adelante, mucho tiempo en que pasó el abuso sexual, mucho tiempo en que se da la repetición del abuso sexual, para venir y revelar la situación independientemente de que si son creídos o no creídos del tipo de abuso que están viviendo. Pero ¿qué pasa en esta etapa de revelación tardía? Que viene una etapa que se llama la retractación. El niño, ¿qué hace? El niño, cuando revela su situación muy tardía y el adulto no le cree, ¿verdad? Y lo obligan a contarle a muchas personas y repetir la situación y repetir el evento para ver si en algún momento el niño cambia su versión y encuentran que es una ficción, una mentira del niño. Entonces probablemente el niño lo que hace es retractarse y dice: no pasó nada, nunca sucedió nada, fue ideas mías, seguro fue un sueño. Entonces, ¿qué hace? Acomodarse al abuso, seguir viviendo ese abuso hasta que algunos llegan a una etapa de adulto y pueden, digamos, revelarse a la situación, ¿verdad? Entonces, esto es importante, estas etapas del proceso de acomodación que habla esta teoría en los eventos de abuso sexual. Vea que todo lo que estamos viendo y todos los conceptos que estamos viendo tienen que ver con conceptos generales de la violencia y sobre todo de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Aquí hay otro elemento que podemos hablar sobre violencia y que, aunque es intrafamiliar, son explicaciones que se dan extrafamiliar. Ejemplo, más que todo en los casos de los niños que están viviendo determinado tipo de violencia y se encuentran con que tienen que dar testimonio o ir ante la corte, ante la justicia para ser testigo de una situación, vamos a encontrar que hay varios elementos o varias teorías que explican el comportamiento de los niños ante situaciones de abuso sexual y que muchas veces se retractan o ellos no son creídos. Hay un concepto que aparece ahí en pantalla que se llama backlash. El backlash es un conjunto de teorías y creencias, agrupaciones o directrices, instituciones y personas que desacreditan la palabra y memoria de las personas menores de edad. Entonces, el backlash es un conjunto de teorías, creencias,
pueden ser agrupaciones, directrices institucionales y personales que desacreditan la palabra y la memoria de las personas menores de edad. Viendo los ejemplos del síndrome de la memoria falsa, tenemos dos teorías que tratan de mistificar o tratan de menospreciar el aporte, de los niños cuando tratan de explicar una situación de abuso sexual infantil. Entonces, ejemplos de eso es lo que conocemos como el síndrome de la falsa memoria, el síndrome de alienación parental. Entonces, el síndrome de falsas memorias, nos vamos a encontrar que sus orígenes es una fundación que se llama así Fundación de Memoria Falsa, que crea ese síndrome de las memorias falsas para negar la existencia del abuso sexual infantil. Y ellos definen ese síndrome como una condición en la que la identidad de una persona se concentra en la memoria de una experiencia traumática que es objetivamente falsa. Pero entonces ellos lo que dicen que detrás de un desorden de personalidad es donde la memoria comienza a inventar una situación que no se da. Entonces ellos lo que tratan es de que los terapeutas no tengan que involucrarse en aquellas situaciones donde hay una acusación de abuso sexual infantil. ¿Y por qué? ¿Para qué utilizan ellos esto? Bueno, ellos utilizan ese argumento sobre todo en aquellos casos donde el abusador está siendo acusado de violencia sexual infantil y lo utilizan como defensa al acusador. Entonces, ese síndrome de memoria falsa es una defensa, es un argumento que toman, ¿verdad?, para decir que lo que dicen los niños no es cierto. Eso es algo que está en su memoria, algo que los terapeutas inventaron a causa de los problemas de personalidad. Otro síndrome muy utilizado para negar la existencia de un abuso sexual o situaciones de violencia, nos encontramos con el síndrome de alienación parental. Este surge principalmente en situaciones de disputas legales, disputas que hay entre los padres por la custodia del niño. Entonces, ¿qué nos dice este síndrome? Nos dice que lo que nos dice es que el niño toma como partido, se hace alianza en este caso, con uno de los padres, ¿verdad? Y esa alianza, ¿verdad?, hace que no haya como un resultado justo, ¿verdad?, en cuanto a quién se debe quedar con la tutela del niño. Todo argumento que pueda dar el niño a favor o en contra de un padre, o sea, en este padre o madre, es considerado como tienden como a denigrar, se realiza como una campaña de denigración hacia el niño, ¿verdad? Se invisibiliza la situación, ¿verdad? En casos de que hay una acusación de delito de abuso sexual, para poder explicar por qué no debe existir esa parentela,
los argumentos de los niños no son válidos. Entonces, vemos que dentro del abuso sexual, ¿verdad?, de niños, nos vamos a encontrar con dos situaciones donde, o dos síndromes que nos dicen las teorías, que son utilizados para que el testimonio del niño sea considerado inválido en los casos de abuso sexual. Entonces vemos cómo la teoría que hablaba de por qué, del proceso de acomodo que estábamos viendo anteriormente, que explicaba por qué muchos niños no sacan a la luz o no denuncian el abuso sexual que están sufriendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ellos tienen que retractarse debido a que lo que ellos señalan, cuentan, no es creído. Y vea que tanto es así que nos encontramos con estos dos síndromes, el de la falsa memoria y la alienación parental, que son el vehículo o el modo, cómo utilizan para cuestionar el testimonio del niño que ha sufrido de abuso sexual. Hasta aquí vamos a ver lo que son los tres primeros capítulos del texto de elementos de violencia doméstica, los conceptos que nos ayudan a entender la violencia que se vive dentro del ámbito familiar, sobre todo porque el curso es de elementos de violencia doméstica. Los tres primeros capítulos tienen que ver más que todo con conceptos generales sobre la violencia, que nos va a ayudar a comprender el curso, nos va a guiar sobre las teorías que nos explican el concepto de violencia, sus tipos de violencia, lo que es el concepto de poder, el concepto de patriarcado. Nos explica las diferentes teorías que explican la violencia doméstica. Entonces, esto lo que hemos visto son conceptos generales que vamos a encontrar en los tres capítulos, ¿verdad? Y que nos va a servir para que cuando hagamos la lectura podamos comprender qué es lo que se pretende en estos tres primeros capítulos para poder profundizar en otros tipos de violencia que se da en el entorno, digamos, familiar, en el entorno social. Vamos a abrir un espacio para alguna consulta que tengan los estudiantes acerca de estos conceptos generales de la violencia doméstica. Espacio de consultas. Bueno, en esta tarde cerramos este tiempo de videoconferencia sobre el curso de elementos de violencia doméstica 5002, donde vimos algunos conceptos generales de la violencia y hicimos énfasis en lo que es la violencia doméstica, que es el énfasis de interés del curso. Para la próxima videotutoría veremos elementos de los 4 siguientes capítulos que son parte del segundo examen. Lo que vimos hoy son elementos importantes para el primer examen. Dentro de lo que es la orientación, ustedes tienen fechas de los programas radiales que van a estar enfocados en la tarea que tienen que hacer, ¿verdad? Sobre el bullying en poblaciones infantiles, y
es importante que estén revisando su orientación para que puedan ver las fechas en que se van a hacer las grabaciones sobre los temas de la tarea, que son 2 programas de radio, y quedamos entonces para una segunda biotutoría para que veamos todos los elementos de los siguientes capítulos y que también son parte importante para el segundo examen. Entonces, buenas tardes y me despido de todos los estudiantes de los diferentes centros universitarios de la UNED.